La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Ya estamos aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. En esta ocasión vamos a platicar con el maestro Carlos César Solís Becerra. Él es coordinador de la maestría en estudios interculturales en alemán. Buenos días, bienvenido, Carlos. ¿Qué tal? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues el propósito de platicar el día de hoy con los académicos de la Universidad de Guadalajara y para toda la comunidad universitaria es que nos platiques de estos cursos que van a iniciar, cursos en línea, cursos sabatinos de público abierto para el público en general. Platícanos. Bueno, ya tenemos buen rato con este programa. Tenemos ya aproximadamente unos 10 años de que ofrecemos los cursos sabatinos aquí en el CUCSH. Y pues nace también de la estrecha cooperación que ha habido como académicos, tanto de estudiantes como de profesores y personal que labora aquí en el CUCSH, con universidades en Alemania, y para ello pues hace falta formar personas que tengan acceso al alemán y que puedan desempeñarse en alemán como lengua extranjera. Y pues quisimos llevarlo no solamente a la comunidad universitaria, sino más allá. Por eso ofrecemos estos cursos a un precio accesible para el público en general. Y pues el objetivo es ese, lograr estrechar los lazos que hay, no solamente en el ambiente académico, sino también, por ejemplo, ¿por qué no?, en el empresarial o incluso en el personal de cooperación con Alemania. Muy interesante. Me estabas platicando fuera de micrófonos de que este programa forma parte de la maestría, la maestría en estudios interculturales en alemán. Así es, la oferta de estos cursos, digamos que está anclada a lo que son las prácticas profesionales de los estudiantes del posgrado. Entonces estamos hablando de personas que se han formado o están en proceso de formación como profesores, pero lo importante aquí es mencionar que no son solamente profesores de alemán, son gestores culturales, son personas que entienden lo que es la formación de una identidad, y en el sentido de la identidad, pues qué mejor manera de crear una que a partir de la lengua, ¿no? O de analizar la identidad que a partir de la lengua, y justamente de propiciar ese reconocimiento de quién soy yo a partir del análisis de quién es el otro. Y creo que estudiar una nueva lengua, como es el caso del alemán, es una muy buena oportunidad de hacerlo. Dijiste una palabra que me llama mucho la atención: gestión cultural. Esto es, estas clases que se imparten y que se dan no son solamente gramática, no son solamente pronunciación, lleva algo más en esencia. Claro, bueno, obviamente desde los años 80 está lo que llamamos el enfoque comunicativo, es abandonar este paradigma de enseñar a partir de la gramática, y es algo que nosotros aquí en la universidad también, en las dos licenciaturas de formación docente en lengua extranjera, abrazamos y tomamos en cuenta. Y pues obviamente en el posgrado también. Esto quiere decir, no solamente enseñamos la gramática a nivel morfosintáctico, sino también la gramática cultural, ¿por qué no? Y se aborda todo el tema de aspectos lingüísticos en el aprendizaje de la lengua a partir de situaciones comunicativas reales, como puede ser, por ejemplo, hacer una cita para ir al médico. ¿Qué elementos morfosintácticos, pero también, por ejemplo, semánticos o culturales necesito reconocer, apropiarme para poder exitosamente desempeñarme en una situación como esa? Hacer una cita con el médico y atender a las necesidades que puedan surgir en ese contexto. ¿Qué tanto dominio puede tener un estudiante que se inscribe en esos cursos sabatinos del alemán? Bueno, eso depende obviamente del tiempo que se dedica a esto. Nosotros estamos diseñando estos cursos con una carga horaria de 5 horas por sesión, por sábado, y con ese ritmo, digamos, en 2 años, sí, en 4 semestres, se alcanzaría un nivel A2. En 3 años, se alcanzaría el nivel B1, que es lo que el Marco Común Europeo de Referencias para las Lenguas establece como el nivel umbral, el nivel en el que ya como individuo me puedo desempeñar, digamos, exitosamente en la cultura meta. Estamos hablando del B1. Y el A2 sería el famoso principiante, ¿cómo le llaman? El A1 es el nivel principiante, el A2 sigue siendo un nivel básico, y el B1 es lo que conocemos como el nivel umbral, ¿no? Obviamente después tenemos niveles hasta el C2, pero bueno, es un poco complicado con la oferta que nosotros tenemos ahorita acceder a niveles superiores.
En este momento ustedes están impartiendo estos cursos sabatinos, ¿hasta qué nivel? Ahorita tenemos inscripciones y solicitudes abiertas hasta el curso B1, B1.1. Entonces, cualquier persona que tenga interés, ya sea en empezar o en dar continuidad al aprendizaje del alemán, está cordialmente invitada y nos puede contactar. Nos decías que tienes ya 10 años trabajando con este programa. ¿Qué tanto éxito han tenido? ¿Cómo responde la comunidad? Bastante. Normalmente, obviamente en el calendario B, en este calendario que comienza, es cuando más público llegamos a tener, cuando más grupos logramos abrir. A veces incluso el problema ha sido pues, que no nos damos abasto para atender a una comunidad tan grande, pero ahora el reto que estamos enfrentando en todo Jalisco y en la universidad especialmente con la pandemia y la enseñanza a distancia, pues sí ha implicado que el número de inscripciones se ha reducido, pero creo que también es momento de abrazar esta oportunidad para explorar nuevas formas de aprender y enseñar una lengua. ¿Y cómo va a ser en esta ocasión? Lo que nos llamó la atención precisamente y el motivo de hacer esta entrevista es de que va a ser en línea. Es correcto. El semestre pasado, pues bueno, empezamos de forma normal, empezamos presencial. Se desencadenó toda la situación de contingencia sanitaria. Tuvimos que migrar al formato digital. Y este semestre, pues bueno, hemos tratado de prepararnos mejor, ofreciéndole a nuestros profesores las herramientas para que puedan planear el curso completamente en línea, utilizando no solamente plataformas que ya conocemos como Zoom o como Google Meets, sino también otras que pueden coordinarse con correos de académico y que pueden crear y gestionar nuevo material que se puede integrar en el curso para que el estudiante no tenga que estar sentado en una computadora 5 horas el sábado, ¿no? Que pueda interactuar con el profesor determinado tiempo y después en casa darle continuidad a su proceso de aprendizaje y, ¿por qué no?, tener asesorías el sábado tal vez con los profesores para que puedan despejar dudas a nivel ya más personal. Esto implicó para ustedes, como coordinadores de este trabajo y los académicos que imparten la materia, un sistema de organización, un sistema de capacitación, una toma de decisiones sobre qué materiales van a utilizar, sobre textos, no sé, contactos de instituciones. Realmente lo que nos ha facilitado bastante el trabajo o lo que nos ha ayudado mucho es las editoriales están preparadas también para esto. Entonces, por ejemplo, los materiales de la editorial con la que ya trabajábamos y el libro con el que ya trabajábamos está disponible ya en digital también completamente, pero vamos, no nos limitamos a trabajar con este material, como acabo de mencionar, integramos nuevas plataformas, nuevas tecnologías, no solamente en videoconferencias, sino también en la creación de material que pueda apoyar a la apropiación de la lengua. ¿Cuántos maestros están colaborando en este programa? Por el momento somos 6, tal vez dependiendo de la demanda que tengamos que pensar en integrar a nuevos profesores, pero bueno, ahorita, como mencionaba, por la reducción que ha habido en las inscripciones, pues bueno, hemos manejado todo con un perfil bajo de 6 profesores y estamos tratando de que los grupos, justamente por lo que mencionaba de darle ese carácter un poco más personalizado a la enseñanza, que sean grupos más reducidos. ¿De cuántos serían los grupos? Estamos hablando de entre 16 y 18 estudiantes. Antes habíamos atendido grupos de hasta 30. Pues es un grupo, una cantidad importante. Sí. Aún así es una cantidad importante. Es una reducción. Sí, bueno, es un grupo numeroso para los estándares, pero aún así nos permitiría tener una asesoría más personalizada con los chicos. ¿Cómo podrían ustedes ofrecerle a jóvenes de bachillerato, por ejemplo, estos cursos para iniciarse, obviamente, en el dominio de la lengua y con qué propósitos? Un joven bachiller. Bueno, normalmente las personas que estudian bachillerato acceden a una licenciatura y tienen oportunidades de hacer una estancia académica en el extranjero. ¿Qué mejor forma de irse preparando para ello que aprendiendo desde ahora una nueva lengua? Y el alemán es uno de esos idiomas que permite además acceder a una nueva cultura, pero teniendo el apoyo económico, por ejemplo, de una beca, ¿no? El Servicio Alemán de Intercambio Académico ofrece un programa de apoyo económico para las personas que realizan estancias académicas desde la licenciatura en Alemania. El mismo programa también existe para Austria, pero obviamente uno de los requisitos principales es hablar alemán. Mínimo, normalmente manejan para nivel licenciatura 1 a 2. Entonces, irse preparando desde el bachillerato es algo esencial si uno está pensando en hacer una estancia en el futuro, durante sus estudios universitarios, en un país de habla germana. Tuvimos el conocimiento de que el semestre pasado, o tal vez hace un año,
el gobierno alemán, si mal no recuerdo, hizo una invitación al Centro Universitario de Ciencias de la Salud para enviar estudiantes y profesionales ya a trabajar, a quedarse a trabajar por allá, con una oferta bastante interesante, ¿no? ¿Esto sucede también en otros campos, en otras áreas del conocimiento? Desconozco si es algo que sucede con, digamos, a ese nivel tan institucionalizado. El programa específico del que estamos hablando, con Ciencias de la Salud, es algo que el propio gobierno federal alemán ha institucionalizado como cooperación con las instituciones educativas aquí en el país. Si es algo que sucede con otras áreas, lo desconozco. Lo que sucede con salud es un caso muy especial en el que hay un déficit de personal capacitado que pueda atender a la población, en el caso de Alemania, de mayor edad, ¿no? A los adultos, a las personas en tercera edad. Entonces, ese fue, digamos, el acuerdo, ¿no? Formar o tomar a ese personal capacitado, pero además darle las herramientas para que aprendieran alemán y entonces poderlos integrar al mercado laboral alemán. Si es algo que sucede con otras áreas, ahí la verdad desconozco el tema. No resultaría extraño que las ingenierías, por ejemplo, tuvieran este tipo de oferta, ¿no? Sí, bueno, lo que sí existe es una oferta real laboral para también ingenieros, no a ese nivel institucionalizado, pero obviamente para poder acceder a un contrato o a una plaza laboral en un país de habla germana, lo esencial sigue siendo poderte desempeñar en alemán. En el caso de ustedes, ¿cuál ha sido la experiencia de los muchachos que toman estos cursos sabatinos y que toman oportunidades de este tipo? Bueno, hay un flujo importante de personas que acceden a esto. Normalmente cuando uno pregunta cuáles son tus planes con aprender esta lengua, los chicos desde un primer momento hay esa tendencia a saber exactamente qué es lo que quiero lograr, ¿no? Quiero realizar una estancia en el extranjero, quiero acceder a literatura o a textos en el idioma original, en el caso, por ejemplo, de estudiantes de filosofía o letras, o me interesa poder trabajar un tiempo o por el resto de mi vida en un país de habla germana. Entonces, bueno, tenemos esos casos, sí hemos localizado estudiantes, sobre todo ya dentro de la comunidad universitaria, que finalmente se han insertado en el mercado laboral alemán e incluso académico. Interesante. También nos comentabas al principio de la entrevista que la maestría y en esta coordinación tiene contacto con diferentes organizaciones alemanas de cooperación. ¿Cuáles son estas? Bueno, la maestría como tal. Ajá. Bueno, la maestría, en el caso de nosotros, somos una maestría de un programa binacional y de doble titulación. Esto quiere decir que nosotros estamos hermanados, por así decirlo, con la Universidad de Leipzig, en Sajonia, en Alemania, y nuestros estudiantes obtienen el grado en ambas universidades cuando concluyen el programa de estudios. Adicionalmente, el Departamento de Lenguas Modernas y el KUKS en general tiene una cooperación importante con las universidades de Bielefeld y de Colonia por medio de una red de investigación llamada ISA. Y también tenemos el Centro de Estudios para Latinoamérica, que es CALAS, que tiene su sede justamente en el KUKS. Entonces, la presencia de estas instancias de habla germana al interior de la comunidad académica y específicamente al interior del KUKS tiene mucho peso y es bastante importante. ¿Este Centro de Estudios para Latinoamérica, cómo funciona? Bueno, hasta donde entiendo, es ajeno completamente a la maestría, pero hasta donde entiendo está financiado con dinero de la Unión Europea y pues coordina, nosotros en el KUKS tenemos la sede y se encarga de coordinar una red de investigación con universidades en Alemania y en Latinoamérica, en estudios que van específicamente en el área de ciencias sociales y humanidades. Bueno, pues muy interesante, ¿no? Amplio el abanico de posibilidades al arribar a estudiar esta lengua germana, el alemán. Así es. Amigos, estamos en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, platicando con el maestro Carlos César Solís Becerra. Él es coordinador de la maestría en estudios interculturales en alemán. Vamos a un corte y regresamos. La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga, sigue las bioluminiscencias.
Bien amigos, ya estamos de regreso aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Estamos platicando con el maestro Carlos César Solís Becerra, él es coordinador de la maestría en estudios interculturales en alemán. Y estamos aquí en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades haciendo esta amena charla con el maestro Carlos César. Carlos, platícanos un poquito de tu trayectoria. Bueno, yo soy egresado de aquí de la universidad, estamos en mi alma mater justamente. Yo estudié la licenciatura en didáctica del francés, de lo que llaman l'IDIFLE. Yo pude durante mis estudios irme justamente de intercambio a la Universidad de Colonia y después a la Universidad de Bayreuth en 2011 y 2012 respectivamente. Y concluí mis estudios de licenciatura en el 2014 para después integrarme y estudiar justamente la maestría en estudios interculturales en el 2016. De donde salí y egresé y obtuve el grado en finales de 2018. Y bueno, también en el Inter, desde el 2013, estoy trabajando y colaborando con el departamento aquí de lenguas modernas. A ver, entendí que siendo estudiante tomaste la beca para irte a Europa en 2 universidades y regresaste aquí a terminar tu carrera. Sí, era, digamos, el intercambio académico que hice en el marco de la licenciatura, ¿no? Obviamente, el grado y la conclusión del plan de estudios tiene que ser en las licenciaturas en Guadalajara. ¿Hay una coordinación de programas? ¿Hay una integración de programas entre aquellas universidades? Sí, específicamente en el caso de Colonia es bastante común, lo conocemos muy bien, digamos, en el departamento y en el CUCS, por la red de investigación que mencionaba, que es ISAP, y que fomenta esta colaboración entre estudiantes y académicos en las universidades de Bielefeld y de Colonia. Entonces, es responsabilidad de cada departamento consultar con sus comisiones de revalidación cuáles serían las posibilidades de un estudiante de retomar los estudios que se realizaron en el extranjero y poderlos acreditar como parte de la oferta académica de las licenciaturas de los estudiantes que estuvieron en movilidad. Bueno, hay algo que puede pasar desapercibido, pero no lo voy a puntualizar para nuestros amigos académicos y la comunidad universitaria que nos escucha. ¿Tú empezaste estudiando francés? Sí. ¿Y terminas en alemán? A ver cómo estuvo eso, platícanos. Ay, caray, Parece ser que son lenguas diferentes, ¿no? Sí, bueno, cuando yo inicié la licenciatura en francés, yo ya tenía la fortuna de hablar bien el idioma, entonces pude desde el principio agendar alemán como lengua extranjera en un curso intensivo. Después de cursar 5 semestres, obtuve el nivel suficiente y tenía los créditos suficientes para realizar una estancia en el extranjero. Y viendo los programas de estudios de las diferentes universidades, en realidad fueron las que más me atrajeron. En el caso específico de la Universidad de Bayreuth, había un programa en africanística que permitía tener acceso a literatura y producción cultural en el norte de África, en el Magreb, y que es una zona de habla francesa, es una zona francófona que muchas veces también pasa por desapercibida. Entonces me interesaba, digamos, integrar esas dos partes, pero una vez estando en Alemania, pues bueno, me terminé enamorando del idioma y al concluir mis estudios de licenciatura dije, me quiero dedicar al alemán como lengua extranjera. Ok, africanística. Uno piensa que cuando estudian francés y cuando estudian alemán, el continente se llama Europa. Uno piensa que hay que ir a los museos, piensa que hay que ir a los grandes artistas, a los grandes científicos, pero acabas de mencionar algo muy importante. El francés es una lengua que se ha extendido por buena parte del mundo y África abarca una posición geográfica importante, ¿no? Claro. Del francés. ¿Qué es esto de los estudios africanísticos? ¿Qué viste allí? Bueno, ahí lo que haces es analizar justamente los fenómenos que tienen una relación con la lengua y con la producción cultural y la generación de una identidad alrededor de una sola lengua, en este caso del francés. Y bueno, en este caso lo que hicimos fue comparar obras de literatura, no solamente de autores del norte de África, sino también, por ejemplo, del Caribe, que es otra zona francófona, y también hablar un poco sobre política lingüística y cómo, al menos en el caso del francés, mucho de lo que conocemos y lo que está publicado está centralizado y las grandes casas de edición están, por ejemplo, en París y no en, qué sé yo, Alger, ¿no? O no hay una gran producción cultural, al menos a la gran escala que conocemos, en Francia, en relación, por ejemplo, con Montreal, con Quebec, ¿no? Entonces, es poner, digamos, en la balanza
qué tanta relevancia tiene o cuál es el peso que tiene la política lingüística en distintas regiones del mundo. Eso fue básicamente lo que hice durante mis estudios de licenciatura. Pues interesante. Has mencionado varias veces la palabra identidad, el lenguaje, la lengua como elemento de identidad. Platícanos un poquito más sobre eso. Bueno, la identidad, más bien, la lengua tiene que ver con quién soy yo, ¿no? El idioma que hablo muchas veces refleja quién soy. A la hora de aprender una nueva lengua, puedo medir el mundo o puedo visualizar la realidad no solamente a través de un solo cristal, sino a través de una gama de distintos lentes, ¿no? En alemán, en francés, en inglés y, ¿por qué no?, incluso en lenguas autóctonas, ¿no? Por ejemplo, en lenguas indígenas en este país. Es justamente la belleza de aprender una nueva lengua, tener esa oportunidad de visualizar al mundo a través de una lente distinta. Y eso me permite también enriquecerme a mí como individuo y poder entender quién es el otro, pero al mismo tiempo saber qué es lo que a mí me hace, en mi caso, por ejemplo, Carlos Solís, o qué significa ser mexicano. ¿Qué es finalmente la mexicanidad? ¿Soy mexicano porque tengo un pasaporte y una INE? ¿O soy mexicano porque hablo español? Y una persona que habla español de, no sé, la periferia de la Ciudad de México es más o menos mexicano que una persona de, qué sé yo, de aquí, de Jalisco, ¿no? De Puerto Vallarta. Es analizar justamente esos rasgos de identidad y saber, pues bueno, quién soy yo, analizando mis aspectos identitarios, pero también pero analizando y estudiando y comprendiendo quién es el otro y la lengua que el otro habla. Cuando identificas el otro y su cultura, te identificas a ti mismo. Eso me sonó a Jean-Paul Sartre. Un poco sí. Oye, por cierto, en una de las lecturas que hemos estado haciendo últimamente, estamos leyendo El Capital de Carlos Marx, y es muy recurrente que en la parte inferior a pie de página siempre nos diga, en la versión en alemán se quiso decir esto, aunque aquí en español aparece de otra manera, ¿no? ¿En qué consiste esto? ¿Cuáles son esas diferencias culturales, quiero pensar? Sí, justamente es lo que estábamos mencionando antes. Hablar una lengua es medir el mundo o visualizar el mundo a través de un distinto cristal, ¿no? Entonces, a la hora de llevar un discurso de una lengua a otra, obviamente eso, pues hay un vicio cultural, por así decirlo, ¿no? Es el famoso ejemplo de los esquimales que tienen distintas formas de decir un vocablo, como puede ser el blanco, ¿no? Y es como el aspecto de nosotros en español de aquí, pues tenemos la esquina y el rincón, ¿no? Pero en otras lenguas esa diferencia entre esquina y rincón no existe. La esquina la ves desde fuera, el rincón lo ves desde dentro. Entonces ese tipo de detalles es justamente la magia o ese feeling que hay que tener a la hora de acceder a literatura en lengua original y tratar de hacer la traducción a la lengua propia. Pues muy interesante, ¿no? Aquí nos tenemos que acordar de Saussure y todo lo que sus alumnos escribieron sobre Saussure, ¿no? Exacto. Qué interesante. Una lente distinta, se nos está yendo el tiempo, pero lo voy a abordar. Una lente distinta, lo comentaste, y me recuerda un libro de Humberto Eco, Traducir una lengua. ¿Cómo se llama este libro? Sobre la traducción. Sí. En donde Humberto Eco puntualiza de que no es tan fácil traducir por los elementos culturales, precisamente, ¿no? Sí, de hecho él trabaja bastante en el campo de la semántica, entonces entiende el valor polisémico no solo de los vocablos, sino de la lengua en general, ¿no? Y de ese simbolismo que puede tener un vocablo al interior de una lengua. Entonces, pues sí, es un tema bastante apasionante y que obviamente a la hora de hacer una traducción tienes que tomar en cuenta desde el principio, porque si no te puede salir un texto en el que puedes cambiar completamente el sentido original. Hay una disciplina que manejan ustedes que tiene que ver con una cosa es traducir un texto escrito y otra cosa es estar traduciendo en vivo. ¿Cuál es esa diferencia? Bueno, como interpretación o traducción, ¿no? Obviamente a la hora de estar traduciendo un texto, pues tienes acceso a una gran variedad de recursos que te pueden apoyar para poder llevar a cabo la redacción de un texto que se acerque o sea el equivalente en una lengua determinada a lo que un autor trata de establecer en su propio idioma.
En la interpretación, pues bueno, ahí es un poco más espontáneo, por así decirlo. Obviamente hay que tener una preparación como profesional, pero tienes que estar, digamos, al momento llevando a cabo ese viaje o ese vínculo entre una lengua y otra. Bueno, amigos, qué interesante. Es una pena que tengamos tan poquito tiempo para platicar sobre estos tópicos con personas tan formadas y tan conocedoras de la lengua, no solamente el alemán, la profundidad de la lengua y la cultura y lo que eso significa. Carlos, platícanos un poquito, cuéntale al público en qué consisten los cursos, cuánto cuestan, cuándo empiezan, para que se inscriban. Ok, estos cursos tienen un costo de 1,950 pesos semestrales, es el precio total del curso. Adicionalmente habría que conseguir el material para trabajar, que es el libro en digital. Nosotros tenemos convenio con los proveedores y tenemos un precio preferencial. No es un libro demasiado caro, está alrededor de los 400, 500 pesos. Y pues bueno, se desarrolla los sábados, normalmente de 9 a 2 de la tarde, pero como bien mencioné hace un momento, en esta ocasión no estamos pretendiendo que el estudiante esté 5 horas frente a una pantalla. Estamos tratando de hacerlo lo más interactivo posible y que se adapte lo más posible a las necesidades y al tiempo del estudiante para que él pueda en el sábado tener acceso a un profesor que le dé una retroalimentación y además disponga de una serie de herramientas que le permitan aprender el idioma. Los informes los pueden tener con muchísimo gusto en el correo electrónico, todo pegado y con minúsculas, alemán intensivo UDG, U de uva, D de dedo, G de gato, alemán intensivo UDG, @gmail.com, con la licenciada Luz Enríquez y su servidor, que estamos al pendiente de ese correo. Normalmente tenemos una línea telefónica, pero por cuestiones de la pandemia no podemos estar en la oficina y no podemos atender a esa línea, entonces todo lo pueden hacer por correo electrónico y las inscripciones están abiertas hasta el próximo jueves, el jueves 3 de septiembre, porque el curso comienza ese sábado, que es el sábado 5 de septiembre. Entonces, bueno, estamos invitándolos a todos, preferentemente personas mayores de 15 años, fuera de eso es público en general. ¿El pago es una sola exhibición? Es una sola exhibición a una cuenta de Bancomer que es a nombre de la Universidad de Guadalajara. Bueno, amigo, pues es una plática muy agradable con Carlos César Solís Becerra. Él es el coordinador de la maestría en estudios interculturales en alemán. Carlos, muchas gracias. Vamos a continuar en el siguiente bloque con nuestro compañero. Reinaldo. ¿Reinaldo qué? Radillo. Reinaldo Radillo. Regresamos aquí en La Luciérnaga. Muchas gracias. Hasta luego. La Luciérnaga. Sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga. Sigue las bioluminiscencias. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos aquí de regreso en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Y estamos continuando este programa, esta entrevista con los miembros de la comunidad del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, en particular de lenguas extranjeras. Y vamos a platicar con el maestro Reinaldo Radillo Enríquez. Él es coordinador de la licenciatura en didáctica del francés. Gracias por la entrevista, bienvenido. Al contrario, muchas gracias, Gustavo. Bueno, pues estamos platicando con Carlos sobre estos cursos en línea que van a iniciar. Platícanos sobre el francés. Bueno, sí, también en el caso del francés vamos a tener este semestre cursos sabatinos intensivos en línea, en modalidad virtual, con un horario de 9 a 2 de la tarde. Iniciamos clases el próximo 5 de septiembre y pues está abierto a todo el público, no es nada más a la comunidad universitaria, está abierto a todo el público. ¿El costo es el mismo? Es el mismo costo, 1,950 por todo el nivel, y el libro, bueno, pues se compra aparte. ¿Cuántos niveles se están impartiendo en el caso de francés? Tenemos 5 niveles por el momento, del 1 al 5, que corresponden a A1, A2, B1 y B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. A ver, me estás vacilando, Reinaldo. A1, A2, B1 y B2 son 4, falta 1. Son 4. El B1 lo tenemos dividido en B1.1, B1.2. ¿Y en qué consiste esta diferencia? La diferencia es que conforme se va avanzando en el estudio de la lengua se va complejizando.
Entonces el nivel B1 se extiende un poco más por la complejidad de las habilidades y las competencias que se desarrollan. Entonces se divide en dos partes, digamos, el nivel B1. Este es el marco común Europeo de referencia para las lenguas. Así es. Y nos platicaba Carlos de que este es la zona límite, algo así, para poder comunicarse de manera básica ya en la lengua extranjera. Así es, los niveles A1 y A2 en cualquiera de las lenguas permiten llevar a cabo interacciones muy básicas, transacciones de la vida cotidiana, pedir la hora, todo este tipo de interacciones con el otro, y a partir del nivel B1 se tiende más hacia el desarrollo de competencias comunicativas en ámbitos más complejos, como puede ser el académico, por ejemplo. Por eso se va complejizando y por eso nivel. abarca esos dos, el B1.1, B1.2. Exactamente. Y luego sería el nivel máximo a alcanzar en este curso, sería el B2. B2.1, en algún momento podemos contemplar la posibilidad de ofertar un sexto nivel para completar el B2. ¿Cuáles son los alcances que tendríamos con el B2.1, los estudiantes que salen de aquí? En B2.1 los estudiantes son capaces, por ejemplo, de participar de manera activa en debates, por ejemplo, de comprender programas de radio en lengua extranjera con mucha mayor facilidad que un B1, por ejemplo, ¿no? Y pueden comprender toda la trama argumentativa de un debate o pueden entender textos escritos ya más complejos, todo tendiendo a la argumentación, que es uno de los objetivos de B2. Oye, Reinaldo, con cierto sesgo cultural tendemos a pensar que estudiar francés, entender francés, es irnos al Louvre, al museo, a las artes, esencialmente las artes, un poco de ciencia por ahí y mucho recorrido turístico. Sin embargo, debe de haber algo más en el francés, ¿no? Siempre hay algo más en cualquier lengua, más allá de la tarjeta postal, como le digo yo a mis alumnos, que evidentemente tiene algo de cierto, ¿no? Aprender una lengua, la que sea, incluida evidentemente el francés, es adentrarse a una cultura diferente. La lengua es a la vez herramienta y reflejo de una cultura. Entonces, a través de la lengua podemos acceder a formas diferentes de pensar. Y eso se refleja, por ejemplo, en el acento regional, ¿no? Se refleja en expresiones idiomáticas propias a diferentes países y al interior de los países en función de las regiones. Entonces, no es nada más visitar el Louvre, no es nada más la Torre Eiffel, no es nada más la gastronomía, que también tiene que ver con Francia. Es también todo el espacio francófono que incluye países como Bélgica, Suiza, los países de la llamada África Negra o del Magreb, ¿no? El norte de África, Marruecos, Argelia y demás, y también, por supuesto, la región de Quebec en Canadá. Hace mucho tiempo conocí a una persona con la que platicaba yo sobre lenguas, idiomas y demás asuntos, y yo conocía a Chomsky y defendía a Chomsky a capa y espada, ¿no? Y esta persona muy gratamente me presentó a Saussure y me habló de Saussure y la importancia de toda la teoría que desarrolló en sus clases y que sus alumnos fueron los que publicaron este libro del signo lingüístico y demás asuntos, ¿no? ¿De qué manera la cultura llega a las personas mexicanas, por ejemplo, siendo el francés una lengua romance? ¿De ahí viene el español también? Claro. Como decía hace un momento, la cultura es también, la lengua también es herramienta y reflejo de una cultura. ¿De qué manera llega la cultura francófona? No me gustaría limitarme a la francesa, sino francófona. ¿Por qué no nos aclaras ese asunto de la francesa y francófona? Platícanos, por favor. Sí, si decimos, por ejemplo, la cultura francesa, que sería limitarnos únicamente al territorio francés. Sin embargo, no solo en Francia se habla francés, también se habla en otros países. En este sentido, en la didáctica de las lenguas culturas, se habla de espacio francófono o culturas francófonas, es decir, todos aquellos países y por lo tanto culturas, sociedades,
que hablan el francés. Marruecos, Francia evidentemente, pero también países como Senegal, Bélgica, Suiza. En este sentido hablamos de culturas francófonas, ¿no? Interesante. Muy bien, estamos platicando sobre la identidad cultural y la trascendencia cultural del francés, o ahora sí del francófono, al español. Sí, está dentro de los cursos de una lengua extranjera, o al menos en el curso de francés como lengua extranjera, se hace énfasis en las metodologías más recientes, el enfoque comunicativo y la perspectiva accional. Se hace mucho énfasis en la comprensión del otro, y la comprensión del otro implica también comprender la cultura del otro. Entonces, la clase de francés como lengua extranjera se convierte en un espacio que permite o pretende comprender la cultura o las culturas a las que estamos accediendo a través de la lengua, y a la vez se pretende que el estudiante comprenda su propia cultura. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces no somos conscientes de los rasgos que nos caracterizan, vamos a decir, como mexicanos, ¿no? Y es muy interesante este fenómeno en la clase de lengua, de darnos cuenta de, caray, es cierto que esto nos caracteriza y yo no sabía que nos caracterizaba. Y esto nos permite también aceptar con una mejor voluntad o mayor apertura una cultura diferente, como sería la francesa o las francesas, porque tampoco se puede hablar de una sola cultura francesa, ¿no? O de cualquier cultura francófona. Pues es interesante, platicaba con Carlos hace un momento el fenómeno de Jean-Paul Sartre, ¿no? Sartre dice, definiendo al otro, me defino a mí mismo. Y parece ser que esto es común. Bueno, me llama la atención que me lo habían platicado ambos y no se pusieron de acuerdo, desde luego, no. En el encuentro de la identidad mexicana a partir de entender la cultura extranjera, ¿no? Claro, un gran antropólogo y que ha tenido mucha penetración en los estudios de lingüística de principios del siglo XX, Sapir, decía que en un mundo en el que todo es azul, el azul no existe. ¿Qué quiso decir con esto? Quiso decir que, bueno, estamos inmersos en un mundo en el que todo es azul, todo es mexicano. Entonces, no tomamos conciencia de lo que existe a nuestro alrededor por estar inmersos en este color azul, estar bañados en este color azul. Sucede lo mismo con la cultura, me parece. Y el ser humano aprende por contraste, básicamente, por diferencias. Entonces, al momento de confrontarnos a algo diferente, tomamos conciencia de comportamientos propios a nuestra cultura, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que la enseñanza-aprendizaje de lenguas-culturas, se habla de estos binomios, ¿no? Enseñanza-aprendizaje y lenguas-culturas extranjeras, nos permiten tomar conciencia de nosotros mismos como individuos que pertenecemos a una cultura determinada. Y sí, para muchos es una sacudida, ¿no? Oye, Reinaldo, me estoy recordando mucho aquellas pláticas con aquella persona que conocí hace mucho tiempo, y era del IDILE, de la broma que te hacía hace un ratito, y la voy a decir al aire, ¿no? Que había una rivalidad entre la carrera del IDILE y el IDIFLE, ¿no? Que unos se sentían más que otros, no lo voy a decir cuáles, pero bueno. Y me platicaban de Jerry Mockford, un maestro que daba una materia, no recuerdo el nombre de la materia, pero que analizaba la lengua. Y, por ejemplo, nos hablaba de esos modismos que tenemos en español que ni cuenta nos damos. Por ejemplo, decimos pues, y pues no significa nada, ¿no? ¿En el francés existe este fenómeno? Sí, por supuesto. Este tipo de expresiones, acabas de mencionar el pues, ¿no? Bueno, el pues tiene su significado en función del contexto. Sin embargo, lo podemos usar y lo usamos con sus variantes fónicas, ¿no? Desde pues, pos, ps, ¿no? Lo usamos como una forma de mantener abierto el canal de comunicación. Se llama esto en lingüística la función fática. Las funciones de la comunicación. Dice. Exactamente. Las funciones del ¿no? lenguaje. Que estableció por allá Jacobson, perteneciente al Círculo de Praga. En francés, por supuesto, que también existen este tipo de muletillas, vamos a decir, de expresiones que sirven para, pues, o abrir el canal de comunicación
o mantener el canal de comunicación abierto. Y en el caso de pues, no sé, tendríamos el equivalente de es una simple vocal que alargamos y que puede tener la misma función o una función similar a este pues, ¿no? O un donc, que también... ¿Qué es donc? Donc sería un conector de consecuencia, ¿no? Cito a Descartes, ¿no? Je pense, donc je suis. Pienso, luego existo. En ese contexto, bueno, tiene un significado muy, muy concreto, ¿no? Pero en otros contextos, ese donc lo puedo usar, pues, como un pues, ¿no? Dependiendo del contexto. Estamos en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Estamos platicando con el maestro Reinaldo Radillo Enríquez, él es coordinador de la licenciatura de Didáctica del Francés. Regresamos. La Luciérnaga sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga sigue las bioluminiscencias. Bien, amigos, ya estamos aquí de regreso en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, y estamos platicando con el maestro Reinaldo Radillo Enríquez, él es coordinador de la licenciatura de la Didáctica del Francés, aquí en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Reinaldo, platícanos un poquito más sobre el curso que se va a impartir, quiénes pueden aspirar y si se hace un examen de ubicación de grado o cómo ingresan. Bueno, los cursos están abiertos al público, de hecho es el interés principal, que nuestros egresados, que son los profesores de estos cursos, solo son egresados de la licenciatura en didáctica, tengan acceso a estos cursos, ¿no? Entonces, abierto al público en general. Por supuesto que es bienvenida la comunidad universitaria. El costo, como te decía, es de 1,950 pesos por todo el nivel, digamos, por todo el semestre. En esta ocasión los cursos empiezan el 5 de septiembre, terminan el 5 de diciembre, 5 horas cada sábado, de 9 a 2 de la tarde. Las inscripciones cierran el 3 de septiembre, el próximo 3 de septiembre, y la manera de inscribirse es sumamente sencilla, es simplemente enviar un correo a cursos.sabatinoos.francés@academicos.udg.mx solicitando informes. Allí les mandamos nosotros ficha de inscripción que tienen que llenar, es un formulario muy muy sencillo. Ahí viene la clave interbancaria y el número de cuenta al que tienen que hacer el pago, y nos regresan esa ficha completada más el comprobante de pago, ya sea de transferencia electrónica o el voucher, y con eso quedan inscritos al nivel correspondiente. En esta ocasión, por la complejidad de la virtualidad, no tuvimos que pasar todo en línea, no contaremos con examen de ubicación. Sin embargo, justamente las escalas del marco común, A1, A2 y demás, nos permiten tener una idea de en qué nivel está la persona que quiere inscribirse con nosotros, ¿no? Sí, yo tuve una experiencia en la lengua francesa francófona, en algún colegio, en alguna situación. ¿Cómo puedo referirme a este curso para que se me ubique en el lugar adecuado? Podemos agendar una breve entrevista por videoconferencia para tener una charla y ver de qué manera podemos ubicar a lo mejor no en el nivel 1, pero sí en el nivel 2, dependiendo de cuánto haya sido la experiencia, ¿no? Como dices. ¿Cómo está la demanda? Pues tenemos, contra toda nuestra sorpresa, creímos que el hecho de que fuera virtual iba a crear un poquito de reticencia en el público, pero estamos teniendo bastante demanda, particularmente nivel 1, principiantes, y creo que es una muy buena oportunidad para que el público aproveche y comience a estudiar a lo mejor segundo, tercero o cuarto idioma, ¿no? Qué interesante, ¿no?
Oye, ¿y cuántos académicos están impartiendo esos cursos? Ahorita tenemos previstos un docente por nivel y en función de la demanda, bueno, pues podríamos considerar el dividir grupos en dos, ¿no? Siempre y cuando haya un número suficiente para dividirlo. Es importante aclarar que para que un curso se abra debe tener al menos 14 inscritos. 14 inscritos para que se abra. Para que se pueda abrir el curso. Un nivel, ok. ¿Qué invitación le podemos hacer los académicos a los estudiantes de licenciatura y los estudiantes de bachillerato para que se interesen en tomar los cursos de francés? Aprender una lengua, la que sea, obviamente, pues bueno, yo hablo del caso del francés, que es la lengua que además me gusta. Aprender una lengua nos abre espacios, nos abre la visión. Aprender una lengua nunca estará de más, y menos en este contexto de globalización. Aprender una lengua nos abre oportunidades de intercambio académico, nos abre oportunidades también laborales y nos abre oportunidades para crecimiento personal. Yo insisto mucho en eso, nos permite conocernos a nosotros como mexicanos y conocer al otro, ¿no? ¿Tienen conocimiento de alguna experiencia, algún estudiante participante en estos cursos que ha tenido la oportunidad de recibir una beca, de viajar al extranjero? Pues los alumnos... Que no le pase como a nuestra amiga Fernanda, que ya tenía todo listo y por la pandemia le hizo... cerraron fronteras. No, hasta el momento, bueno, tenemos casos de estudiantes que han podido, por ejemplo, acreditar el nivel de lectocomprensión que se pide para ingreso a posgrado, por ejemplo, ¿no? Interesante. Se piden en algunos posgrados niveles de B1 o de B2, dependiendo del posgrado, habilidades de lectocomprensión en lengua extranjera, y algunos optan por el francés, ya sea para el ingreso o para el egreso, ¿no? de posgrados. Entonces, bueno, pues estos cursos sirven. En el caso de la comunidad universitaria, y en concreto aquí del CUCH, nuestros cursos tienen revalidación en CELEX, en el Centro de Lenguas Extranjeras. Es decir, un estudiante de, vamos a decir, letras, que por alguna razón, por cuestiones de agenda, de horario, no puede cursar lengua extranjera entre semana, dentro de su horario, puede cursar con nosotros el sabatino, y un curso de nosotros se le revalida por un curso de lengua extranjera en el Centro de Lenguas Extranjeras, aquí mismo del Departamento de Lenguas Modernas. En el caso de los cursos de otros planes de estudio, que son cursos semanales de 3 horas, pues bueno, con nosotros toman un curso y se les revalida por 2 de lengua extranjera. Pues está muy completo, ¿no? Está bien integrado, Sí, está pues, sistematizado de tal manera de que no son cursos sueltos al azar. Hay una integración que resulta útil e importante. Sí, tratamos de dar una cohesión aquí dentro del Departamento de Lenguas Modernas, y pues bueno, ofrecemos nuestras clases, como ya lo dije, al público en general, pero también a nuestros estudiantes, ¿no? A nuestra comunidad, académicos, estudiantes, administrativos, toda la comunidad universitaria es bienvenida, por supuesto. Bueno, pues ahí está la invitación, amigos, para que no dejen de tomar esta oportunidad. Como dicen los maestros, como dice Reinaldo, aprender una lengua es entender la cultura del otro, y como a manera de espejo entendemos aquella cultura, y entonces entendemos y valoramos nuestra propia cultura. Reinaldo, ¿de qué recursos se recomiendan durante estos cursos para fortalecer el dominio de las 4 habilidades del lenguaje, si mal no recuerdo? Hablar, escuchar, escribir, leer. Y leer. Pues me parece que la parte motivacional es la más importante, tener ganas de aprender. Tener ganas de aprender, y en estos momentos de virtualidad intensa e intensiva, crearse espacios, crearse estrategias personalizadas. Los profesores, por supuesto, que están dotados de herramientas metodológicas para promover el desarrollo de estas 4 macrohabilidades, ¿no? Comprensión y expresión oral, comprensión y expresión escrita. Sin embargo, cada alumno se conoce mejor, ¿no? Entonces, yo
por ejemplo, yo, Reinaldo, sé que mi manera de aprender o mis maneras de aprender son más enfocadas hacia lo visual, por ejemplo. Bueno, pues me dotaré yo o buscaré herramientas en la red que me permitan avanzar de manera complementaria mis cursos por lo visual. O si soy auditivo, bueno, pues buscaré la manera de encontrar recursos o herramientas para trabajar por ese lado, ¿no? Y no limitarse nada más a lo que se ve durante las 5 horas de clase. Muy bien. Amigos, pues vamos a pasar a una parte importante. Vamos a preguntarle a Reinaldo sobre su trayectoria para que tengamos idea con quién hemos estado platicando. Reinaldo, platícanos. ¿Egresaste hace cuánto? Me imagino que de aquí, de la carrera. Soy Lidifle, soy licenciado en Didáctica del Francés como Lengua Extranjera. Egresé en 2015. En realidad, Lidifle es mi segunda carrera. Primero estudié turismo, licenciatura en turismo en CUSEA. Cuando terminé el IDIFLE, entré a la maestría en lingüística aplicada, también de la Universidad de Guadalajara, en el CUCH, y obtuve el grado en 2017. ¿Y desde cuándo trabajas aquí en el Trabajo, bueno, soy coordinador de la licenciatura desde el año pasado, desde junio del año pasado, de 2019. Y pues aquí estamos dando clases y coordinando el programa. ¿Y había sido académico antes del departamento? Sí, empecé en 2018. También trabajé en Culagos dando clases de francés. Y bueno, aquí en la licenciatura doy principalmente, no exclusivamente, pero doy materias relacionadas con la fonética y la fonología, y también doy materias de didáctica. ¿Cuál ha sido tu experiencia como académico? ¿Cómo te has sentido? Bueno, yo, para empezar, no por nada estudié didáctica del francés. Me gusta muchísimo dar clases. Me gusta mucho recibir un grupo y que ese grupo vaya avanzando frente a mis ojos, ¿no? Ser un guía nada más ahí, decirles, bueno, te puedes ir por aquí, te puedes ir por allá. Los alumnos de esta licenciatura son sumamente entusiastas, están ávidos de aprender, están ávidos de hacer cosas en el mundo, y yo solo puedo hablar bien de mis alumnos. No tengo experiencias desagradables, al contrario, me motivan, aprendo todos los días de ellos. Y no me refiero nada más a cuestiones tecnológicas por la diferencia de edad, ¿no? Me refiero a cuestiones de vida, ¿no? Nos presentan maneras de ver el mundo muy diferentes, y me parece que tenemos mucho que aprender de las nuevas generaciones. Bueno, amigo, pues esa es una conversación con el maestro Reinaldo Radillo Enríquez, él es coordinador de la licenciatura en didáctica del francés, y pues estamos haciendo la invitación para que participen en estos cursos sabatinos. ¿Quieres hacer la invitación nuevamente? Claro que sí. Bueno, pues las inscripciones están abiertas hasta el 3 de septiembre. Cursos sabatinos intensivos de francés, en esta ocasión en modalidad virtual. Los esperamos, y esperamos sus correos para inscribirse a nuestros cursos. Bueno, pues llegamos al final de la Luciérnaga. Muchas gracias por escucharnos. Fue un gusto platicar con el maestro Reinaldo Radillo y con Carlos César Solís Becerra, ambos integrantes de este Departamento de Lenguas Extranjeras, para promocionar y presentar las oportunidades que tenemos los universitarios y la comunidad en general en esto de las lenguas extranjeras, francés y alemán. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Estamos en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. No quiero dejar de agradecer el apoyo que nos brinda Eder Lepper, Monse Orozco, César Hernández, Andrea Mateos y Nelda Judith Danzar. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en la próxima. Reinaldo, muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Hasta luego. La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.